Señores congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo las 3:28 del día miércoles 9 de octubre del 2013, teniendo el quórum correspondiente, se da inicio a la sesión ordinaria número 5 de la Comisión de Energía y Minas. Primer punto, despacho. Se ha remitido junto con la citación las sumillas de oficio recibidos, así como de los proyectos de ley ingresados. Si algún documento es de su interés, señores congresistas, pueden solicitarlo a través de la Secretaría de la Comisión. Pasamos a la sección de informes. Si algún congresista desea hacer algún informe, le damos el uso de la palabra. El congresista Rofilo Neira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos. Voy a informarles sobre el grupo de trabajo. Señor presidente, por su intermedio, quiero informar que se aprobó el plan de trabajo del grupo de seguridad energética para el periodo legislativo de 2013 a 2014, así como nos encontramos en la tercera sección ordinaria. En este plan, les presento, tiene dos pilares. Uno, dar electricidad a los que no tienen aquí quiero ampliar un poquito más, señor presidente. Por ejemplo, nosotros año pasado ya venimos trabajando en este grupo de trabajo electrificación rural. Por ejemplo, en Ayacucho tenemos, en el sur de Ayacucho, Lucanas, 18 pueblos que ya está para electrificar y ya estamos haciendo coordinaciones con el Ministerio de Energía y Minas. Y en Huanta estamos trabajando con el alcalde provincial de Huanta, que ha sido observado un proyecto de, sobre todo, hay un pueblo que tiene 288 años, es un pueblo histórico, que se llama Iquicha, y este ya está subsanado también, entonces vamos trabajando así, y este grupo que componemos a 7 congresistas, estamos trabajando en este proyecto. Vamos a desarrollar juntos foro de seguridad energética para convocar a todos los técnicos que ya hemos trabajado, ya hemos convocado técnicos que ya participaron en nuestra reunión y vamos a hacer audiencias públicas, sobre todo, señor presidente, en electrificación rural en la zona norte, centro y sur del país, teniendo como primera audiencia de electrificación rural en La Libertad del 25 de noviembre, con avances de electrificación rural en la zona del norte del país. Señor presidente, si algunos congresistas se quieren sumarse a este grupo de trabajo, bienvenidos sean, ¿no? Y entonces, nuestra comisión está aprobado, ya estamos trabajando. Eso lo quería informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rofilo Neira. Si algún señor congresista quiere hacer algún informe, tiene la palabra el congresista Manuel. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los colegas congresistas. Presidente, para informarle que tenemos conformado el grupo de trabajo de minería. Como integrantes, el congresista Freddy Sarmiento, el congresista Martín Belaunde, la congresista Natalie Condori y quien le habla, Manuel Cerillo. Ese es el informe que le quiero hacer, que ya tenemos inclusive hecho el plan de trabajo de mi parte. Se lo estoy poniendo a los miembros para su consideración y a la vez pedirle, señor presidente, para que se apruebe pues este grupo de trabajo con
miembros que he nombrado, y si hubiera algún congresista más que se quiera adherir, bienvenido sería, presidente. Gracias. Gracias, congresista Manuel Cerillo. Aprovechando ese informe, señores congresistas, quisiéramos aprobar estos grupos de trabajo que se han conformado, los 3 grupos de trabajo, porque todavía no hemos hecho la votación correspondiente por falta de quórum. Quisiera poner a consideración, señores congresistas, el grupo de trabajo del congresista Manuel Cerillo Basalar como coordinador en el grupo de trabajo de minería. Y los integrantes estarían formados por el congresista Freddy Fernando Sarmiento Betancourt, por el congresista Martín Belaúnde Moreira y por la congresista Natalie Condori Jauira. Sírvanse levantar la mano, por favor, señores congresistas, para aprobar el grupo. Aprobado por unanimidad. Igualmente, señores congresistas, hay una petición de la congresista Natalie Condori Jauira para conformar un grupo de trabajo de iniciativa parlamentaria de promoción de la inversión para el desarrollo sostenible en el sector minero energético. De igual modo, señores congresistas, les pido que puedan levantar la mano para poder aprobar esta iniciativa. Sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, entonces se aprueba también esta iniciativa de la congresista Natalie Condori. Gracias. Sí, tiene la palabra el congresista Freddy. Sí, quisiera la presidencia pedirle una aclaración sobre ese grupo de trabajo, verdaderamente que está priorizando la parte de minería y la parte de energía. Si tenemos 2 grupos que están trabajando en ese tema, y dentro del programa que tiene la Comisión de Energía, también tiene el mismo concepto, tiene la priorización sobre la energía, entonces se estaría duplicando el trabajo. Bien, congresista Freddy, yo creo que lo más correcto sería que cuando esté presente la titular, la congresista Natalie, ella pueda sustentar. Entonces pasamos al siguiente tema. También la mesa directiva, señores congresistas. Orden, solamente. Lo que hemos aprobado por unanimidad, entonces tiene la palabra. Muchas gracias. Acabamos de aprobar el pedido de la mesa de trabajo de la congresista sobre ese grupo de trabajo. Eso queda sin efecto. Así es, congresista. Queda en suspenso mientras esté presente la congresista Natalie. También la mesa, la presidencia informa, señores congresistas, la semana pasada le cursamos una invitación a los señores congresistas para que pudieran acudir a una charla sobre hidrocarburos. El día 4 hemos estado presentes varios congresistas en esta charla que ha sido de verdad muy importante porque nos hemos nutrido con una serie de conceptos que de verdad todavía tenemos un vacío. Entonces, nuevamente reitero la invitación, señores congresistas, para que este viernes, igual, a partir de las 10 de la mañana, hay otra charla ya también referido al tema de minería. Entonces, se están llevándose a cabo estas charlas en la Universidad ESAN
y los que desean participar, inmediatamente hay que constituirse el día viernes en la ESAN y sé que va a ser de mucha utilidad, señores congresistas, para ustedes y para todos nosotros, porque estas son charlas importantísimas, más que nada charlas técnicas. Entonces, quería informar eso. Pasamos a la sección de pedidos. Se ofrece la palabra, señores congresistas, para que pudieran hacer o realizar algún pedido. Bueno, si no hay un pedido, pasamos al siguiente tema de orden, al siguiente tema, que es orden del día. Señores congresistas, quería también informarles que llegó a nuestra mesa el oficio número 1176-2013 de parte del congresista Mesías Guevara Amacifuen, quien peticiona que el proyecto de ley 159-2-2012 SR, de su autoría, peticiona que este proyecto se vea, porque estaba en la orden del día para poder tratar y para poder debatir este proyecto en esta sesión. Entonces, el señor congresista Mesías Guevara peticiona de que esto se vea en la próxima sesión, que sería ya la siguiente semana. Yo pregunto y consulto a los señores congresistas, ¿aceptamos esta carta o es que discutimos o debatimos este proyecto de ley de su iniciativa? Bien, congresista, entonces aceptamos de que esto se vea ya en la siguiente sesión. Señor presidente. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Bueno, lo felicito por su sabia decisión, porque esto no estaba en agenda y ninguno de nosotros conocía ese proyecto de la autoría del congresista Guevara. De manera pues que deberíamos tener el texto de ese proyecto para poder debatirlo. ¿Cuál? Valor estratégico de la Reserva Nacional del Oro. Bueno, es un tema que merece reflexión. Es un tema que merece reflexión y creo que no sería responsable entrar a debatir un proyecto que no conocemos, ¿no? Eso es lo único que yo podría señalar. Quizás podría ser un recuerdo histórico, si usted me lo permite. Desde el gobierno de Velasco, conforme al decreto ley 18.225,
luego incorporado y de alguna forma subsumido en el Decreto Ley 18.880, Ley General de Minería, que rigió durante el decenio del año 81 al año 91, perdón, del 71 al 81 del pasado siglo, y que esto se prolongó más o menos hasta el año 91, porque el decreto legislativo 109 lo mantuvo. El oro estaba sometido a un monopolio estatal que se ejercía a través del Banco Minero. El Banco Minero, como ustedes saben, quebró porque su cartera pesada excedía largamente de sus activos. Y quisiera decirle además que la producción, el incremento de la producción de oro se produjo a partir de la década del 90 con la apertura de nuevos yacimientos que antes simplemente yacían inexplotados, entre otras razones, porque el monopolio del Banco del Oro, el monopolio de la comercialización del oro del Banco Minero constituyó, si se quiere, un desincentivo para la explotación del oro. Eso yo simplemente lo quiero dejar como un recuerdo histórico no tan lejano de las desventuras auríferas del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Martín Belaunde. ¿Algún congresista quisiera participar? Bueno, pasamos al orden del día. Dentro de su mesa de trabajo, señores congresistas, tienen ustedes el predictamen recaído en el proyecto de ley 056-2011-CR, que propone establecer ahorros sustanciales en el consumo de energía eléctrica domiciliaria y reducir la contaminación ambiental por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero por la generación de energía. Objeto del proyecto: lograr ahorros sustanciales en el consumo de energía eléctrica domiciliaria y reducir contaminación ambiental por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Las opiniones recibidas han sido todas favorables de todos los sectores, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Comercio Exterior, OSINERMIN e INDECOPI. Todas han opinado favorablemente. La evolución de la tecnologías de alumbrado tenemos desde que se inicia a usar los focos incandescentes, luego aparecen los focos ahorradores, que son los fluorescentes, y a partir del 2007 se inicia con esta nueva tecnología, que es los focos LED, a partir del 2007, que hoy está en vigencia la inclusión de estos focos en el mercado nacional. Luego, el consumo de CO2, si se puede hacer una comparación muy simple, en los focos incandescentes se consume 900.02, en los focos ahorradores 180.40 y en la nueva tecnología el LED 126.30. De esta forma se demuestra que el LED
tendría el menor consumo de CO2. Siguiente. En el dictamen presentado no se menciona al convenio de Minamata, que deberá ser suscrito por más de 130 naciones, entre ellas el Perú, que busca la eliminación progresiva del mercurio en todo producto que se comercialice, entre ellos los focos, y que deberá concluir en el año 2020. El texto final de este convenio fue concluido el 19 de enero del 2013, con un acuerdo de las Naciones Unidas que están dispuestas a iniciar acciones en cuanto a disposiciones sobre obtención de mercurio, producción de dispositivos, minería de oro, artesanal, disposición de desechos que contengan mercurio, y quizá una de las más importantes son las relacionadas a asuntos de la salud, medicamentos y riesgos de exposición. ¿Qué busca el predictamen? Busca promover el uso de energía luminosa más eficiente, reducir la contaminación ambiental por el menor consumo de CO2, eliminación progresiva de focos con contenido de mercurio y de los focos incandescentes, que el Ministerio del Ambiente establezca una política de tratamiento de residuos sólidos, focos ahorradores que contengan mercurio. Ley de la iluminación eficiente. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto promover la iluminación eficiente que permita lograr ahorros sustanciales en el consumo de energía eléctrica y la reducción de la contaminación ambiental. Artículo 2. Transición hacia la iluminación eficiente. Declárese de interés nacional la transición hacia la iluminación eficiente. Para tal propósito, deberá promoverse el uso de tecnología lumínica que no contenga mercurio. Artículo 3. Eliminación progresiva de las lámparas incandescentes. A partir del 1 de enero de 2015, de manera progresiva deberá eliminarse la importación, distribución, fabricación, comercialización y utilización de lámparas incandescentes, plazo que no deberá exceder del año 2020, salvo que el Ministerio de Energía y Minas establezca razones técnicas, funcionales y operativas que justifiquen una ampliación a dicho plazo. Artículo 4. Lineamiento de política. La presente ley se enmarca dentro de la política nacional del ambiente y los principios establecidos en la ley número 28611, Ley General del Ambiente. Para tal fin, el Ministerio del Ambiente deberá establecer los lineamientos para el tratamiento y cofinanciamiento de los residuos de las lámparas que contengan mercurio. Eso sería, señores congresistas, de una forma muy resumida, el proyecto de ley que es de iniciativa del congresista Johnny Lescano. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan dar su opinión, su punto de vista referente a este proyecto. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde y luego el congresista Ángel Neira. Interesante dictamen que usted ha leído, señor presidente, pero por aquí escucho que esta iniciativa del congresista Lescano ha reunido un rosario de opiniones contrarias.
sería quizás pertinente que usted nos las compartiera con nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los miembros de esta comisión. Sí, efectivamente, sería recomendable que cuando resumen opiniones solicitadas no solamente describan las instituciones, sino también aprueba, no aprueba, sugiere, para simplificar un poco el debate, ¿no? Sin duda, señor presidente, las acciones que los gobiernos y la población en general de hacer esfuerzos por el tema de la contaminación es importantísimo, ¿no? Yo a manera de sugerencia, ya que es importante el espíritu de la ley, sería importante considerar los estímulos, por ejemplo, como lo que es bono carbono. Es importantísimo eso, porque eso permitiría a los gobiernos regionales y locales utilizar esos millones de bonos de carbono, que sería muy bueno que después serán devueltos y todavía con premios, todavía por hacer estos planes de mitigación del CO2. Entonces, esto lo sabe muy bien el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y sería recabar bien esto, o sea, ponerlo explícito acá sobre los estímulos, porque no, para la industria poner LEDs no es como comprar un foquito, es carísimo esto. No vaya a ser que estemos incentivando pues, a los importadores y con esta ley obligarlos pues, a que compren, hagan grandes inversiones, cuando las inversiones se pueden hacer con el estímulo del bono de carbono, que el Perú creo que es uno de los que están en la cola que no utilizan esta iniciativa, ¿no? Estos estímulos. Esa sería manera de propuesta, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Ángel Neira. Tiene la palabra el congresista Bedoya, y luego el congresista Cabrera. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley ya tiene un poco de historia. En el ejercicio anterior fue debatido por la Comisión de Energía y Minas y mereció varias observaciones, razón por la cual quedó en suspenso. Veo que su presidencia lo ha vuelto a poner en el tapete o en la orden del día, introduciéndole algunas modificaciones respecto del texto que discutimos hace varios meses en la legislatura anterior. Y el texto nuevo que se nos propone ha recogido varias de las observaciones que en ese entonces fueron formuladas tanto por los congresistas en el seno de esta comisión como también por las entidades que emitieron opinión a solicitud del Congreso. Pero veo, señor presidente, que si bien el proyecto contiene una actualización, el sustento del proyecto no está actualizado y entonces vemos contradicciones. A diferencia de lo que usted acaba de sustentar oralmente, que no veo por qué el presidente de la comisión tiene que sustentar algo que previamente se nos ha repartido a nuestros despachos. Usted informa que hay opiniones favorables de diferentes entes y entre ellos menciona el INDECOPI como el Ministerio de Comercio Exterior. Hago la salvedad, es cierto, que las opiniones de estas entidades fueron frente al proyecto original del señor Lezcano, no respecto del texto actualizado que usted nos propone. Pero en la propia sumilla que se nos ha alcanzado, o el dictamen que se nos ha alcanzado, en la página 2, por ejemplo,
cuando se da cuenta de la opinión del Indecopi, en la parte final, claramente está consignando el Indecopi que en mucha de su jurisprudencia contemplan que es posible que excepcionalmente y bajo ciertas circunstancias las pérdidas ocasionadas por la restricción a la competencia puedan ser compensadas por las ganancias sociales que tal restricción genera en otras áreas o mercados como salud o seguridad. En dicho escenario, se tendrá que efectuar un balance entre los costos y las ganancias que dicha restricción a la competencia significa. ¿Quién ha hecho ese balance? Nadie. Entonces, si el Indecopi está diciendo, vamos, prendiendo la luz roja del tablero y diciendo, cuidado señores, hay que hacer un estudio más en profundidad. ¿Cómo es que se reproduce esa opinión acá y no se hace el balance que ellos están recomendando? Y si bajamos 2 párrafos y vemos la opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nos encontramos que mediante oficio del 22 de agosto del 2012, o sea, hace poco más de un año, opina, insisto, respecto del proyecto original del señor Lezcano, que la imposición de una prohibición a las importaciones de lámparas o focos incandescentes y el otorgamiento de ventajas para facilitar la importación de lámparas y focos ahorradores podría ser considerado como discriminatorio si es que no se justifica en virtud de las excepciones generales del GATT de 1994. ¿Se ha justificado esas restricciones conforme sugiere el Ministerio de Comercio Exterior? Tampoco se ha hecho. Entonces, ¿qué de nuevo nos traen? Es el mismo fundamento de hace más de un año, con observaciones a un texto ya no vigente, diferente al que hoy se nos propone. Yo pediría, señor, el retorno de este proyecto al seno de la comisión y a los asesores, y que pida opinión de los entes que originalmente fueron consultados, pero con el texto actual, vigente, el que usted nos está proponiendo con los asesores de la comisión, porque las opiniones aquí recogidas corresponden al texto original del señor Lezcano, que merecieron diversas y serias críticas tanto de congresistas como de los entes que informaron en ese entonces. Me da la impresión que este dictamen es un parche, ¿verdad? O sea, mantiene el sustento del dictamen de hace 14 meses atrás, pero con un texto actualizado que no ha merecido y sobre el cual obviamente no ha recaído opinión actualizada de los entes consultados. Me pido una interrupción, el congresista Martín Belaúnde, si usted lo tiene bien, señor. Tiene la interrupción, congresista Martín Belaúnde. Muchas gracias, presidente. Un poco en la línea de mi colega Bedoya, yo quisiera leer lo que dice el párrafo, resumen de la opinión del Ministerio de Energía y Minas, que no sé si será anterior o posterior a la nueva versión de este proyecto de ley. Dice así: además consideran que el proyecto debe estar enfocado en un ámbito general para que realmente se tenga el impacto deseado y al mismo tiempo se pueda hacer un efectivo control, y con eso se evitaría que se sigan usando en el mercado, que se refiere a los focos tradicionales. Finalmente, sugieren que la entidad fiscalizadora sea el OSINERMIN. OSINERMIN aparentemente tiene una opinión positiva, derivada fundamentalmente del menor consumo de energía eléctrica, y que eso podría impactar en una reducción de la facturación mensual. Y también que el mayor uso de lámparas ahorradoras traería una disminución de la demanda de energía eléctrica. Pareciera ser, señor presidente, que esto es lo que se llama un proyecto preñado de buenas intenciones, pero que este estado de preñez
no ha sido lo suficientemente explicitado, porque en efecto, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no sé si la mayoría, las personas prefieren utilizar estas bombas ahorradoras. Personalmente eso es lo que ocurre en mi propio hogar, en mi propia casa. Pero debemos tomar en consideración que las bombas ahorradoras son bastante más caras que las otras. Tengo entendido que son más durables, pero son más caras. Y entonces, a fin de evitar una situación de elevación de precios o de carestía, al promulgar una ley de esta naturaleza, nosotros debemos asegurarnos por todos los medios posibles que haya una efectiva competencia entre los diversos productores y suministradores de estos focos ahorradores. Yo personalmente no voy a hablar de la tecnología porque eso es un aspecto que desconozco, pero sí considero que nosotros debemos recibir un informe acerca de la competencia en el suministro para no depender de un solo suministrador que cobre lo que el mercado esté dispuesto a conceder, lo que significaría o lo que podría significar en determinadas situaciones, bajo una obligatoriedad legal, una relación, quizás un monopolio, no monopsonio, un monopolio que encarecería indebidamente el costo de los usuarios y que eso no se compensaría con el supuesto ahorro que tales focos originen en las tarifas eléctricas. Yo creo que esto es muy importante y la verdad que eso sí, gracias por recordármelo. La verdad que eso desgraciadamente no lo dice el dictamen, con todo respeto, señor presidente. Muchas gracias. Para terminar, señor presidente, insisto, hay evidentemente cosas que se han recogido. Yo recuerdo, por ejemplo, que el dictamen que discutimos hace más de un año estaba circunscrito al cambio de los focos ahorradores o las bombillas que actualmente usamos por focos ahorradores en el sector domiciliario. Y el proyecto que ahora se nos presenta lo extiende a todas las áreas, o sea, no lo limita solamente al sector domiciliario, sino que ya lo hace expansivo o inclusivo al sector industrial, al sector comercial, o sea, ya es genérica la sustitución. También recuerdo que habían muchas observaciones y preocupación sobre la disposición final de los focos, porque si bien las bombillas que hoy en día se utilizan tiene muy pequeña cantidad, pero tiene algo de mercurio, algo recuerdo, pero ya la memoria también, cada proyecto no lo puedo tener en la mente de lo que se debatió hace año y pico, pero recuerdo también que había algunas observaciones sobre la disposición final de estos focos ahorradores que requerían determinado tratamiento especial. Yo concluyo, señor presidente, haciendo un pedido semejante al que formulé en el seno de esta comisión hace varios meses, antes que usted asumiera la presidencia. Yo acostumbro, señor presidente, venir a las sesiones habiendo revisado el material que se va a debatir. Y cuando yo estudio un tema, me gusta estudiar las fuentes. A mí no me satisface que el dictamen, por muy respetables que sean los funcionarios y asesores de la comisión, me digan que se ha consultado al Indecopi y el Indecopi opina tal cosa y tal ministerio opina. Yo lo que quiero es que junto con el dictamen se me alcancen los informes que han recaído sobre el proyecto, porque yo acostumbro
no llevarme por lo que interpreta la comisión que tal o cual entidad opina, sino quiero leer la opinión original. Yo agradecería que por lo menos cuando por vía electrónica remitan a mi despacho la agenda, incluyan las opiniones a las que se hace referencia en los dictámenes. Yo sugiero, señor, un mayor estudio de este proyecto a la luz de los comentarios que se vienen formulando y sobre todo una actualización de las opiniones recogidas, ya en base no lo que fue el proyecto original, sino lo que ya ha sido reelaborado, recogiendo en gran parte las observaciones que hace 14 o 15 meses se produjo respecto al proyecto original. Gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Sin más, antes darle la bienvenida al congresista Mariano Portugal. Y solo hacerle una precisión, congresista. Las opiniones de los sectores se reciben al proyecto de ley, no al dictamen. Creo que esa es una práctica, ¿no? Entonces, tenemos los informes y nos comprometemos en enviarle los resultados de los oficios que han llegado a la comisión. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho el congresista Bedoya y lo mismo el congresista Belaunde, efectivamente me parece que este proyecto de ley es inadecuado y además creo que va a ser difícil que se pueda acomodar a un sistema en realidad de libre consumo, porque sería injusto en realidad segregar en base a imposiciones legales algo que corresponde segregarlo de acuerdo al comercio mismo, a la oferta y la demanda, porque no hay un daño mayor ni hay un daño menor en ninguno de los focos. Lo que puede haber es una cuestión de orden económico, de ahorro que le corresponde lógicamente al consumidor. Pero además quiero ser extensivo acerca del anhídrido carbónico, del CO2, que tanto se habla en materia de contaminación ambiental. Hay cosas importantes que se deben saber en este recinto de la Comisión de Energía y Minas que va a tocar muchas veces este tema. Y no es porque a mí se me ocurra, sino que esto obedece a una información de tipo académica que es bueno que sepamos. En realidad, uno tiene que tener la casa limpia, si es posible la cuadra limpia, el barrio limpio, el distrito limpio, la provincia limpia, el departamento, la región, el país y el mundo entero debe estar limpio, por razones inmediatas. Si yo tengo una planta fabril al costado de un colegio y está echando humo, definitivamente le voy a hacer daño a esos chicos. Y eso no debe existir. Para eso existe el elemento regulador del Estado que no permita ese tipo de actividades. Por supuesto, hay que corregir. Y así se corrigen en las actividades económicas, tanto agrícolas como mineras y tantas más. Pero ese es el daño que le puede hacer de manera inmediata a los seres humanos que rodean el aspecto productivo, en este caso puede ser minero, fabril o lo que fuera. Pero lo que sí, en cuanto a la generación de anhídrido carbónico, sí se comete un grave error en términos de calentamiento global. No está probado y no está apoyado por ninguna academia de las ciencias del mundo entero que el calentamiento global se deba a efectos del hombre. No se ha probado ni ninguna academia lo acepta. Primero, ¿por qué? Porque las 3/4 partes del globo terráqueo en realidad están cubiertas de mar y el mar está lleno de anhídrido carbónico disuelto. Al estar disuelto, en la parte superior de los mares, que hay menos presión y más temperatura, lógicamente hay menos anhídrido carbónico disuelto. Y a más profundidad hay muchísimo más anhídrido carbónico disuelto en el mismo mar. Voy a dar una explicación que creo que ser más o menos clara. Si acá tuviésemos una agua gaseosa, esta agua gaseosa, si la ponemos al frigider, va a tener en la gaseosa anhídrido carbónico disuelto. Si está fría o casi helada, casi el anhídrido carbónico no se va a liberar. Pero si aumentamos la temperatura, va a llegar un momento que va a haber efervescencia. Ese efecto que ocurre con una bebida gaseosa que tiene disuelto anhídrido carbónico, más claro no puede ser en términos físico-químicos, es lo que ocurre en el mar. ¿Qué es lo que hace que el mar libere anhídrido carbónico o absorba anhídrido carbónico? El calentamiento de los mares. El calentamiento de los mares tiene dos efectos. El calentamiento de corrientes submarinas
profundas que elevan la temperatura por efecto volcánico y que definitivamente generan una gran liberación de anhídrido carbónico, o por efecto de las manchas solares o de las explosiones solares que al incidir sobre el globo terráqueo calientan ciertos sectores marinos y eso genera aumento de la temperatura y como tal más liberación de anhídrido carbónico. Eso es lo que genera la subida o la bajada de la temperatura de la Tierra. Esto es histórico, porque además la gente habla mucho de los niños, pero en el siglo XX hubo 3 niños, pero en el siglo XIX hubo 5, y en el siglo XVIII hubo 4. Y esto está debidamente registrado porque en la época virreinal o en la época republicana han habido registros de los años del niño. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros sí es cierto que tenemos que limpiar, como digo, aquello que inmediatamente puede afectar la vida del ser humano. El calentamiento global, un poco a lo que proyectan todo este proyecto de leyes, lo toman como si fuese obra del anhídrido carbónico y vuelvo a insistir, el anhídrido carbónico que genera el hombre no tiene punto de comparación con la liberación de anhídrido carbónico que puede emerger de los mares por efecto de calentamientos solares o subterráneos o por enfriamiento de los mismos. Y eso lo probamos históricamente en los siglos que han pasado. Lo que sí es cierto es que hay un ciclo, el ciclo del carbono, que existe en la naturaleza. Hay 3 funciones que tienen las plantas: la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. En la fotosíntesis, las plantas cogen el anhídrido carbónico, a través de la clorofila hay un proceso químico y liberan oxígeno. Y en el proceso de respiración, que es nocturno, porque el otro es diurno, porque tiene que haber el efecto de la energía solar, ocurre el efecto contrario. En las noches, definitivamente, cogen el oxígeno, fijan de alguna manera el carbono en la planta y liberan, en realidad, mejor dicho, cogen el oxígeno y liberan anhídrido carbónico. Pero ¿qué ocurre? Que mayor es la cantidad de oxígeno que se genera en la fotosíntesis que anhídrido carbónico que se genera en la respiración. Y eso se compensa, se supone, con los animales que cogen el anhídrido carbónico y sencillamente consumen el oxígeno, cogen el oxígeno y liberan anhídrido carbónico. Entonces, el equilibrio entre la fauna y la flora está establecido en la misma naturaleza. Y así como crece el número de animales, también crece el número de plantas. Nosotros no hemos reducido nuestra área de plantas, las hemos más bien ampliado. Hoy día existe muchísimo más plantas de las que habían en el pasado. Pero lo que sí, creo que en todas estas cosas, que siempre tocan el tema del calentamiento global, no es que esté bien o que estén mal las teorías acerca de la generación del calentamiento global por obra del hombre, porque no es que esté bien o mal, carece de sentido. Está probado que eso no es así. Lo que sí tenemos que tener, por razones humanas, un aseo completo, no solamente en tu casa, en tu barrio, en tu provincia, en tu país, sino en el mundo entero, porque eso forma parte de la disciplina del hombre. Muchas gracias. Gracias, congresista Cabrera. Damos la bienvenida también al congresista Néstor Valqui. Señor presidente, Sí, congresista, ya tiene que la hemos palabra. escuchado esta interesantísima y sintética descripción científica, yo quería hacerle una pregunta por su intermedio al ingeniero geólogo Eduardo Cabrera Ganosa. En algún artículo leí por ahí que estaba contribuyendo al calentamiento, al factor del calentamiento global, que él en fin está en desacuerdo con él desde el punto de vista científico, un factor que no se me hubiera ocurrido, que era el del calentamiento del ganado, mejor dicho, la flatulencia del ganado vacuno. Yo me pregunto, en otras palabras, los gases de las vacas. De las vacas. Yo quisiera hacerle una pregunta al ingeniero geólogo Cabrera Ganosa, si los gases de las vacas, su flatulencia, aparte de... Con razón el África es tan calurosa. ¿Te imaginas? Con razón el África es tan calurosa.
aparte de dejar un estela de mal olor, contribuye al calentamiento global. ¿Nos podría ilustrar acerca de la materia? Sí, por supuesto. No, en realidad, en el caso que está refiriéndose el congresista Belaúnde, no se emite anhídrido carbónico, sino en realidad se emite anhídrido, mejor dicho, sulfuro de hidrógeno, o lo que también se le llama anhídrido sulfídrico, que es una cosa distinta. Eso está formado en realidad de hidrógeno y azufre, y el otro está compuesto de carbono y oxígeno. Pero más allá de eso, sí quiero terminar que efectivamente en el pasado geológico, en la época del Triásico, del Jurásico, cuando existían los dinosaurios, el porcentaje de anhídrido carbónico en el aire, en la atmósfera, era de 6 a 7%, por eso es que había una frondosa vegetación, porque se generaba justamente por la gran cantidad de anhídrido carbónico que existía, y habían árboles de gran tamaño, y los dinosaurios podían encontrar lógicamente el alimento. Hoy día, en la naturaleza tenemos en la atmósfera 0.4% de anhídrido carbónico y nada más. Entonces, vuelvo a insistir que más allá de que uno quiera dar una exposición científica, estoy dando solamente una cuestión de orden didáctico y somero, ¿no?, superficial, pero que obedece sí a patrones reales, no que a mí se me haya ocurrido, porque esto forma parte de información que yo poseo y no forma parte de mi inspiración, sino exclusiva y nada más de la información que tengo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Solamente para agregar ya lo que se ha hablado de las sustentaciones, de las opiniones que se han tenido a este proyecto, que está orientado exclusivamente a la eficiencia, a promover la política de eficiencia energética en este proyecto, ¿no? Pero veo de que si promovemos una eficiencia energética no podemos ir contra los socios económicos D y E, que son los que mayormente usan equipos tecnológicos en el cual tienen mayor consumo de energía, porque el mayor consumo de energía de los focos trae como consecuencia que para producirla estamos emitiendo CO2. Es en ese camino, en esa cadena de producción, y en esa cadena productiva es la que se genera el CO2 por la parte de fabricación de la energía, no por el consumo del foco, ¿no?, como consecuencia del consumo del foco. Entonces, si es por ese punto, hay otros artefactos que en estos momentos consumen mucho más energías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, frigideres antiguos, ¿no?, más o menos de hace 10, 15 años, consumen mucho más energía, el triple de energía, cuádruple de energía de lo que consumen ahora. Los televisores, ¿cuántos de nosotros tenemos televisores antiguos en nuestra casa aún? No tenemos los LEDs todavía, ¿no? ¿Por qué? Por costo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este proyecto, es evaluar cuál es el motivo, ¿no?, cuál es, hacia dónde queremos ir, pero sin vulnerar a los socios, a estos sectores socioeconómicos, ¿no? Porque verdaderamente si nosotros queremos que ingrese mucho más, que se haga el reemplazo mucho más rápido de la tecnología en el país, debería ser en base a competencia de precios. Mientras más bajen los precios de los focos LEDs, ¿no?, contra un foco incandescente, definitivamente el usuario va a ir a comprar un LED porque le va a ahorrar energía, pero con el poder adquisitivo que se tiene no puede ir a comprar un foco LED de 32 soles, ¿no?, contra uno que cuesta 3 soles. Entonces, en esa medida que haya una competencia en el mercado de las tecnologías, se va a poder eliminar, se va a poder ir hacia una tecnología a una política de ahorro de energía eléctrica, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Freddy Sarmiento. Tiene la palabra el congresista Mariano Portugal. Gracias, presidente. Yo creo que en concreto este proyecto de ley debería tener un mejor estudio, presidente. Y ya lo han dicho ya. Estamos viendo el árbol, no el bosque. Esta ley de promoción de la iluminación eficiente podría darse en un determinado momento en que estemos seguros que efectivamente va a ser eficiente y va a disminuir
los índices de contaminación. Estamos pensando en la eficiencia de la iluminación, pero ¿cuál es el costo de la contaminación ambiental? ¿Se ha medido, se tiene una referencia sobre la protección ecológica? Si el mismo Indecopi dice que las bombillas incandescentes implica mayor dispendio de energía y la generación de gran cantidad de dióxido de carbono. Eso es lo que en el fondo también plantea este proyecto de ley. Sin embargo, el Indecopi dice, ¿no?, los focos ahorradores pueden ser fuente directa de contaminación, pues contiene pequeñas cantidades de mercurio. Igualmente, el Ministerio de Energía y Minas, y yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el congresista Bedoya de Vivanco, que conozcamos las opiniones, porque aquí hay un resumen en donde realmente quisiéramos saber lo que dice el Ministerio de Energía y Minas. Dice, ¿están de acuerdo con el proyecto?, dice el Ministerio de Energía y Minas, ya que promueve la eficiencia energética en general. ¿Bajo qué argumento están asegurando que promueve la eficiencia en cuanto a la energía en general? No sabemos. Igualmente, dice que con ello se lograría el impacto deseado. ¿De qué impacto está hablando? ¿Impacto energético, el impacto económico, el impacto social, el impacto político, económico? Tampoco sabemos. Es más, dice, sería bueno un buen control, ¿no? Y finalmente dice que debe prohibirse, se siga usando en el mercado. No sé si es en sí la opinión de esta institución o es un resumen que se ha trasladado y nosotros no lo estamos entendiendo en el fondo de lo que quiere decir en opinión el Ministerio de Energía y Minas. Pero hay algo importante, señor presidente. ¿A quiénes estarían afectando con la imposición de los focos ahorradores? ¿Pensamos en las clases sociales pobres y de extrema pobreza, en donde ya ha llegado la energía, pero la economía solo les permite comprar bombillas incandescentes y no ahorradores porque son más costosos? Entonces, también se dice que a partir del 2014, del 1 de enero, se prohibiría el ingreso o la comercialización de bombillas incandescentes. ¿En qué clase de economía estamos en el Perú? Tenemos una economía de libre mercado. ¿Podemos prohibir así porque el Congreso o alguien plantea una promoción de la iluminación eficiente? Yo creo que necesitamos de un mejor estudio, un mejor análisis que tiene que ver con el aspecto ecológico, con el aspecto ambiental, el aspecto social y, lógicamente, el aspecto económico primordialmente, presidente. En todo caso, yo sugiero que este predictamen pueda, no sé, tener un mejor estudio, reservarse para su oportunidad y que tengamos las ideas más claras al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Mariano Portugal. Bien, señores congresistas, hemos escuchado las opiniones de los diferentes congresistas y se está llegando a la conclusión de que efectivamente este proyecto de ley requiere un mayor estudio. En ese sentido, vamos a realizar ese trabajo de hacer un mejor estudio, pero que esté basado en un estudio técnico, en un estudio social, y presentaremos el dictamen correspondiente ya en una nueva oportunidad. Entonces, señores congresistas, el presente dictamen, el presente proyecto, pasa a un mejor estudio a la Comisión de Energía y Minas. Bueno, seguidamente, señores congresistas, está en vuestra carpeta de trabajo, en vuestras carpetas, en la agenda, en el segundo punto,
referente al predictamen recaído en el proyecto de ley 1602-2012 CR, que propone modificar el numeral 5.1 del artículo 5, numeral 9.5 del artículo 9 y disposiciones complementarias finales del decreto legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Referente a este proyecto de ley, cuyo autor es el congresista Ángel Neira, vamos a invitarle para que el congresista haga una exposición muy breve para que los señores congresistas tengan un concepto de qué se trata este proyecto. Entonces, por favor, vamos a darle el uso de la palabra al congresista Ángel Neira para que él pueda exponer, pero en forma resumida. Tiene la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Ante todo, quiero dejar claro que nosotros estamos plenamente convencidos sobre la lucha sobre la ilegalidad en todos los aspectos, no solamente la minería, la ilegalidad producto pues del contrabando y toda la economía, que es parte de la evolución de la informalidad que está yendo a extremos. El espíritu de esta propuesta, que fue hace un año presentado, se refiere a la rapidez que se esperaba tener resultados con toda esta dación de leyes para combatir a la ilegalidad. Después de un año hemos visto de presentado este proyecto y de presentado meses atrás esta iniciativa del Ejecutivo con los poderes que se le dio, el combate de la ilegalidad y todo lo que genera eso, se ha visto, por ejemplo, el aumento del consumo de petróleo superior, histórico, a lo que era antes de estas leyes. Entonces, la ilegalidad no solamente está en la minería ilegal o las personas que están abusando de esta explotación, que fue el supuesto de esta ley. Vemos ahora que la misma Policía Nacional transporta petróleo, que de noche, de lejos, se ven como si fueran Las Vegas. Entonces, acá la ilegalidad no solamente es de las que incurren a este delito, sino permitir la misma autoridad, que no es nuevo, siempre. Entonces, estamos hablando de mafias encabezadas por la misma autoridad. Hemos visto en reportajes que jueces inclusive son parte de esta actividad, fiscales. Entonces, yo personalmente traje videos de policías encapuchados y con cara abierta, se lo presenté al ministro de Interior, le dije, esta es la denuncia, sus mismos jefes lo amenazan cuando ellos intervienen en el transporte de petróleo. Entonces vemos que la ilegalidad no es de un solo lado, la ilegalidad, y peor, los jefes de mafia son las mismas autoridades que se están enriqueciendo. En la mañana hemos tenido en esta misma sala al superintendente de Banca y Seguro, donde manifiesta que el uso de servicios financieros se incrementó en todo el país de 2008 al 2013. Y miren qué sorpresa, en Madre de Dios, en Puna, en todas donde existe esta actividad, sobre todo en Madre de Dios, del 21 al 30% se incrementó, o sea, hay bastante recaudación. Los servicios financieros han aumentado porque es producto de esta actividad. El punto, señor presidente, por su intermedio, es que esta no ha permitido, en primer lugar,
la formalización, que es importante, y se le dijo, y sobre todo la ilegalidad y la mafia y la corrupción ha crecido. Entonces, aparte de los mineros, acá vemos que la autoridad ha permitido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros formalizar lo que el Estado ha pedido control y ha permitido? El crecimiento, y son ciudades, pueblos, miles de personas que viven y dependen de esta actividad, que es ilegal, es ilícita, es informal, pero existe porque la autoridad mismo le ha permitido que se desarrolle y estén bien consolidados, y no se ven los resultados de esto. Se le dijo al ministro de Ambiente, se le dijo a los ministros de frente, se le dijo, aceptamos, estamos bien, supongamos que tienen éxito de formalización de los 73.000 mineros que hay en el Perú, pero como va y como ellos mismos lo aceptan, máximo 15.000, y eso es demasiado, ese es pesimista. La pregunta es, ¿cuál es el plan de contingencia para estos 40.000 o 50.000 que no se van a formalizar y que ellos, en su lógica, van a sentirse un despido intempestivo de una economía de muchos pueblos? Entonces, lo que se requería es 2 años más de plazo y facilitar y ordenar y reestructurar algunas medidas para que conlleve a la formalización. No estamos defendiendo a lo ilegal, así como el contrabando, como la corrupción que hay en la autoridad que permiten todo eso se tiene que eliminar de raíz. Pero lo que no se está respondiendo acá es qué es lo que está pasando. Mire, después de un año hemos tenido un paro ya nacional, y ¿qué ha hecho la autoridad responsable de esto? Ha tenido que ceder, y para el mes de abril de 2014 son 7 meses nomás. La pregunta es, ¿van a resolver? ¿Se van a formalizar todos? Perfecto, se formaliza el 10 o el 15%, ¿y el resto qué va a pasar? Entonces, nuestra posición acá es, y de esta comisión, por señor presidente, hay que exhortar esto a buen puerto. Usted acá veo que lo declaran, está bien, no lo van a admitir, lo van a rechazar, no hay aprobación, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos lavamos las manos así simplemente sin resolver un problema social? Este es un problema social. Entonces es un problema social que debemos encontrar. Uno tiene la posición A, la autoridad tiene la posición B, tenemos que encontrar una posición C que permita, y eso se requiere abrir más el debate para resolver el tema. Desaparecer lo ilegal, pero en todos los aspectos, desaparecer la corrupción en todos los aspectos, y el proceso de formalización debe tener claros los pasos y que se formalicen. Y cuarto, ¿cuál es el plan de contingencia de toda una actividad? No solo de la minería, sino la cadena que abastecen, que todo, y tal es así que ahora los grandes abastecedores, parte de esa cadena, son las mismas autoridades que permiten esto, que cobran cupos para el pase de petróleo, cobran cupos para el transporte del oro, qué sé yo, y todo ese contrabando que existe. Entonces, esto no es tan simple de esperar y decir que en abril del año 14 vamos a ver los resultados. Son 7 meses que no creo, lo que debemos tratar es evitar una convulsión social y buscar alguna alternativa desde esta comisión que le compete, reflexionar junto con la autoridad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que lo que acaba de decir el congresista Neira, en el sentido que la lucha que el Estado está llevando contra la minería ilegal, que no es legalizable conforme a los decretos legislativos 1099 a 1107, 9 decretos legislativos, cada uno con sus respectivas complejidades. Y la minería informal,
teóricamente formalizable. Y los plazos que se han dado, que se pensó que este proceso de formalización de la informal y de erradicación del ilegal iba a quedar terminado en abril del 2014, habiéndose establecido etapas previas, algunas de las cuales se han prorrogado. Estamos viendo que quizás el optimismo inicial del gobierno probablemente no se pueda cumplir. El problema es que no podemos ir de prórroga en prórroga, porque si vamos de prórroga en prórroga, el gobierno se va a convertir en una suerte de espantapájaros hazmerreír, y eso es lo peor que puede ocurrir. Ahora bien, el énfasis en estos decretos legislativos ha sido un énfasis legal formal. Yo he tenido oportunidad de leer, de analizar y sintetizar para una obra que acabo de publicar estos decretos legislativos y la frondosísima reglamentación posterior. Estos decretos legislativos se dieron, desgraciadamente, en forma muy apresurada, y algunos han ido enmendando otros, y la reglamentación a su vez se ha ido enmendando. ¿Cuál es la situación actual para tratar de hacer una síntesis de la minería ilegal e informal? En primer lugar, es indispensable tener en consideración que con arreglo al texto único ordenado de la Ley General de Minería, la minería sin concesión, la minería precaria sin título, origina una gravísima sanción, sanción civil y administrativa, que está consignada en el artículo 152 del texto único ordenado, y es en el sentido de quien explota sin título un yacimiento minero, en este caso aurífero en la inmensa mayoría de los casos, tiene que retornarle al Estado lo extraído o el valor de lo extraído sin deducción de costo alguno. ¿Cuánto se habrá extraído en los últimos 10 años o 20 años de oro, en producción de oro? ¿Cuánto se ha robado al Estado? La cifra puede ser muy grande. Son varios miles de millones de dólares. Y esto no es un problema de tributación, es un problema que esa es una extracción ilegal y cuyo valor se tiene que devolver al Estado. Pues bien, ahora se han relativizado las leyes y se ha establecido en esencia un ámbito bicéfalo. La minería ilegal, que se ubica en las áreas naturales protegidas de uso indirecto, parques nacionales, santuarios históricos, y con una mayor, una menor interdicción, las zonas de amortiguamiento, que muchas veces se explota con grandes maquinarias, como hemos visto. Y luego aquella minería informal que puede o no tener concesión, pero que carece de todas las autorizaciones posteriores y que se realiza en áreas y en zonas que no son prohibidas. ¿Y cuál es el énfasis que se ha querido realizar en esa minería informal? La utilización de métodos que por sí son dañinos a la naturaleza. En otras palabras, la utilización de las dragas, algunas de las cuales se han volado, otras no. Y se le ha dado al
minero ilegal e informal la posibilidad de formalizarse. Ahora bien, el énfasis en estas leyes ha sido esencialmente un énfasis legalista y administrativo. Se debe tener concesión, y si no se tiene concesión, se debe tener un contrato de explotación suscrito con un concesionario. Se debe tener una autorización del uso de la tierra, que en algunos casos, si se trata del terreno superficial de la concesión, que constituye un terreno eriazo de dominio estatal, se le da automáticamente. Si no, hay que obtener una autorización del uso de la tierra. ¿De quién? Del propietario de la tierra. Sea bajo la forma de servidumbre, sea bajo la forma de un contrato de arrendamiento o de lo que fuere. Y además de eso, el famoso CIRA. Y además de eso, todas las autorizaciones específicas sobre explosivos. Y además de eso, se tiene que prohibir el uso del mercurio, porque lo que se trata es de prohibir el uso del mercurio en la minería, no solo ilegal, sino informal. Y además de eso, si se trata de otros minerales como el cianuro, eso está a su vez limitado a métodos que no originen daño ambiental y daño a la salud. Que el concesionario, que el productor, el operario minero debe cumplir las exigencias básicas del reglamento de salud, el reglamento de seguridad y salud ocupacional, que debe tener por lo menos una declaración de impacto ambiental suscrita por peritos mineros, y si en el caso de, por consideración al mayor volumen, un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y además los mineros informales que quieren formalizarse, no deben pasar de determinada producción, que en el caso de la minería metálica es una capacidad máxima instalada de 350, capacidad máxima de tratamiento, instalada de 350 toneladas métricas diarias, y en el caso de los mineros artesanales de 25 toneladas métricas diarias. Y luego, cumplidos todos estos requisitos, y posiblemente me estoy olvidando de alguno o de varios, se le da la autorización de inicio o de reinicio, y recién cuando se otorga, se recibe esa autorización, entonces es que se formaliza. Todo eso con un informe previo del gobierno central, porque quien da la autorización del gobierno central, o sea, de la Dirección General de Asuntos Ambientales, y en lo que se refiere y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, y también la Dirección General de Formalización Minera, que se acaba de crear en el Ministerio de Energía y Minas. Y no me refiero a la minería, al régimen general y a la mediana y gran minería, me refiero solo a la minería pequeña. Todo esto posiblemente, en mi opinión, no creo que pueda realizarse para abril del año 14, pero estar dando por anticipado prórrogas, creo que en prórrogas de repente no nos vamos al año, no excederíamos del año 2014, sino de repente nos iríamos al año 2114. Y además este es un problema que debemos considerarlo, que hay una evidente alianza o coalición de los grupos antimineros que se oponen a la minería legal y a la minería informal, que están asociados con estos mineros ilegales o mineros informales que desean seguirlo siendo, porque entre otras cosas no tributan. Aún así se les dé una exoneración temporal del artículo 152, y además posiblemente, y lo digo como hipótesis, aunque se repite mucho, que haya un vaso comunicante directo e indirecto de esta actividad con la actividad subversiva del narcotráfico y del narcoterrorismo. Entonces, este problema efectivamente requiere de mucha reflexión, pero creo que más que reflexión, requiere del gobierno acción, firmeza y no debilidad. Acción para volar las dragas, para inutilizar las dragas, que pueden ser drogas también,
valga la vecindad de la palabra, acción para incautar equipo y maquinaria que no corresponde a las características de esos llamados pequeños mineros que de pequeños solo pueden tener quizás una pequeña sinvergüencería o grande sinvergüencería, porque se está burlando a la ley. Y entonces es un tema del que hemos discutido mucho, que se debe seguir discutiendo, que se debe seguir reflexionando, pero sobre todo no se debe seguir inactuando. Y la mejor reflexión vendrá con una mayor acción, porque esa es la única forma de vencer situaciones conflictivas que pueden ser equiparables a las de una guerra o de un conflicto que muchas veces puede llegar a ser un conflicto y un enfrentamiento armado. Esa es mi posición sobre el tema, señor presidente. Muchas gracias, congresista Martín Belaunde. Quisiera hacer algún comentario, señores congresistas. Tenemos en la mesa las opiniones de los sectores involucrados en este tema de minería. Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, quien tiene una opinión desfavorable. Igualmente, tenemos la opinión del Ministerio de la Producción, una opinión negativa. Igual del Ministerio del Ambiente, de igual modo, opinión en contra. Entonces, en esas condiciones, señores congresistas, nosotros quisiéramos escuchar opiniones que si algún congresista tiene una opinión favorable al proyecto de ley, sírvanse a opinar porque el proyecto, sí, les voy a dar la palabra, el proyecto, el gobierno ya tiene un plan de formalización que debe concluir en el abril del 2014. Entonces, extender 2 años más fuera de este plazo, yo creo que no sería responsable. Entonces, en ese sentido, sírvanse a opinar y tiene la palabra el congresista Eduardo Cabrera, luego el congresista Rubén Coa. Muchas gracias, señor presidente. Los que tienen opiniones favorables o en contra. Yo justamente quiero dar una opinión que creo que va a servir un poco. Por supuesto. Por supuesto, señor presidente, con su... Sí, tiene la palabra el congresista. De manera Rubén. muy breve, señor presidente. Había cuenta de que todas las opiniones de los sectores consultados son negativos. Yo sugiero, solicito, señor presidente, a través suyo, que si hubiera alguna opinión a favor, que ésta sea sustentada para entablar un debate como corresponde. Y creo además, con el respeto que merece el colega proponente, que está muy bien que haya un debate, que este es el espacio donde debieran, digamos, señalarse los puntos a favor y en contra, solo con la recomendación de que, digamos, no sea muy extenso este debate, tomando en consideración, obviamente, ya la posición de la bancada nacionalista, en vista de que nosotros respaldamos plenamente la política que en este momento en torno a interdicción está impulsando nuestro gobierno y que, con el fraterno respeto, obviamente este proyecto es totalmente contrario, ¿no es cierto? Esa es la posición. Si amerita un debate más amplio en torno a esta propuesta, que debe ser, vuelvo a reiterar, con todo respeto a nuestro colega, debatido en lo que corresponda. De lo contrario, recomiendo de que haya una precisión en el tema. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor presidente. Vamos a hablar de la minería del Perú, una cosa, una introductoria muy corta. Definitivamente la minería de la Sierra del Perú es quizá la minería más rica del mundo. Los yacimientos minerales, no solamente de cobre, sino de otros metales, lo ameritan de esa manera. Y esto es una cosa que no solamente la vemos en el Perú, sino se reconoce en el exterior. Las reservas de minerales de cobre, de plomo, de minerales de zinc, de plata, de oro, de molibdeno, de estaño, son realmente extraordinarias en el caso del Perú.
y estamos en los primeros puestos y creo que vamos a terminar en el primer puesto de casi todos los metales. Si es que trabajamos ordenadamente como se ha venido haciendo en los últimos 20 años, lo que explotando de acuerdo a criterios técnicos de última generación los minerales que tenemos que explotar, sea subterráneo o sea por tajo abierto. Y eso va a seguir teniendo éxito y el Perú con ello va a crecer en producción, en moneda lógicamente extranjera para sus transacciones, va a generar utilidades para los obreros que le dan un mayor ingreso económico, lógicamente mayores recaudaciones fiscales y además una promoción para la industria muy importante, no hacia arriba, sino hacia atrás, en el sentido de que la minería atrae muchísimas industrias al crecimiento. Pueden ser en la industria metalmecánica, en el caso de chancadoras, de secadoras, de molinos, lógicamente, de molinos de chumaceras y tantas otras cosas que ha hecho que la industria metalmecánica del Perú crezca, y no decir en la textilera y también en la plástica. Pero esta maravilla que significa la minería que se ha desarrollado en los últimos 20 años, de acuerdo a ciertos patrones, no la vamos a tocar, porque me parece que debe ser intocable y tiene que seguir creciendo. Pero como todo en la vida y en economía, cuando se habla justamente de la economía, se dice que hay que sincerar la economía. Así se llega, ¿para qué? Para evitar déficits fiscales, para evitar inflación y para evitar tantas cosas que en el pasado nos ha enseñado, y hoy día tenemos una situación indiscutiblemente muchísimo mejor, y el Perú, siendo todavía un país con deficiencias, ha mejorado muchísimo por ese camino. Pero hay que sincerar también el problema de la pequeña minería y de la minería informal. Hay que decir las cosas no como queremos o como nos las dicen, sino como son. Comencemos primero porque la minería informal, ilegal, se sitúa en diferentes partes del Perú. Una está en la zona, digamos, que comienza en Acarí o en Ica y termina en Ocoña, o termina en el sur del Perú, en la costa, donde fundamentalmente es una minería o de cobre o de oro. Luego tenemos la minería de oro de la zona de Carabaya y de los yacimientos de placeres que hay en la zona de Puno. Tenemos la minería del Marañón, donde también hay muchos pequeños mineros. Tenemos la minería del norte del Perú, en la zona de Tambo Grande, que también hay muchísimos mineros. Y finalmente tenemos la minería de Madre de Dios. Comencemos por lo siguiente. La gran mayoría de los pequeños mineros y de los mineros informales que trabajan en el Perú están en concesiones otorgadas por el Estado. Las concesiones de Madre de Dios las ha otorgado el Estado peruano a través de leyes promotoras, no durante un año, durante décadas. En consecuencia, mucha gente de la que trabaja allí trabaja ligado justamente a una concesión minera otorgada por el Estado, que es propiedad de una persona determinada, que por supuesto establece contratos de arriendo o contratos de trabajo. Entonces no es tan ilegal como la gente dice. En realidad el Estado está comprometido en ello porque hay una historia que lo compromete. Y no puede de la noche a la mañana decir váyanse todos a su casa. Es inconsecuente, es inmoral. Puede que no sea ilegal porque si tú le pones nuevas leyes, la puedes hacer legal, ilegal, pero no es muy moral que digamos. Y lo mismo ocurre en el caso de las minerías de Nazca y más al sur de Nazca, las minerías del norte del Perú, donde sí hay algunas zonas que han sido invadidas, pero esas son las menores. La gran mayoría de la minería informal está sobre concesiones y derechos mineros otorgados por el Estado y que, directa o indirectamente, los mineros la trabajan. Lo que no tienen es quizá una contabilidad organizada. Y cuando se dice que no pagan impuestos, también es una falsedad. ¿Por qué? Porque los pequeños mineros o los mineros informales, cuando compran sus elementos logísticos para producir, pagan impuestos generales a las ventas, pagan impuestos selectivos al consumo. Y cuando tienen una máquina perforadora o tienen una compresora y la adquieren en el mercado, pagan impuestos generales a las ventas, impuestos selectivos al consumo y pagan también igualmente los impuestos de importación. Y cuando se dice que no pagan impuestos a las utilidades, tampoco llega a ser totalmente verdad. ¿Por qué? Porque uno, cuando tiene una contabilidad formal, uno deduce el impuesto general a las ventas de tal manera que uno tiene menos utilidades que pagar porque aplica el impuesto general a las ventas que uno ha gastado a la hora de producir. Eso no lo hace el minero informal. En consecuencia, el minero informal no paga impuesto a la renta de forma directa, pero en forma indirecta sí lo hace. O
sea que por ahí no creo que esté el problema. El problema está que tenemos que ponernos de acuerdo y, sincerando justamente estas cosas, ver la manera, porque yo creo que los mineros finalmente se van a poner de acuerdo. No creo que de acá al mes de abril, creo que va a durar un poco más. Pero lo que sí es cierto que no son 50.000 personas, estamos hablando de 400.000 seres humanos, que además hay una cuestión de reto y respuesta producto del gran precio del oro, de los metales y el gran precio del cobre, la que los ha hecho introducirse en esta producción que ha ido creciendo de una manera realmente extraordinaria. Vuelvo a decir, tenemos que ver la manera de buscar cercanías y no distancias, de buscar afectos y no discordias. Porque en términos sociales, yo no trato de decir acá el problema social, no. El problema social es grave cuando se violentan las relaciones, cuando se violentan las circunstancias. Y cuando hay 500.000 o 400.000 personas que trabajan en derechos mineros que han sido otorgados por el Estado y que trabajan en forma directa o indirecta, y por alguna razón, un buen día, se les persigue como a delincuentes, la respuesta va a ser la violencia, por excelencia. No va a haber otra manera como ellos van a poder responder. Sin embargo, si los encaminamos a través de una formalización, no de inmediato, sino tiene que ser en un plazo más o menos largo, y por plazos, estoy seguro que vamos a solucionar el problema y va a ser bueno para el Perú, para los mineros y en realidad para todo lo que significa el desarrollo. Quiero decir otra cosa, en cuanto a la contaminación ambiental. La gente te dice el mercurio. Primero que el mercurio se recicla para la recuperación del oro. Y es la menor cantidad de mercurio la que en todo caso va al medio ambiente. Pero debo decir que uno puede tomar mercurio y no es venenoso, cuidado, lo que es venenoso es el metilmercurio. ¿Qué es el metilmercurio? Cuando uno evapora la amalgama y lógicamente deja el bullion de oro, ese mercurio que ha ido, esa pequeña cantidad de mercurio que ha ido a la atmósfera, precipita. Y como en la selva, fundamentalmente, hay una cierta fermentación por razones naturales de lluvias y de temperaturas, se forman ciertos grados de metanol. El metanol forma en realidad un radical metílico. El metano transforma el metanol y el metanol se transforma en un radical metílico. Se combina de una manera muy cercana el mercurio en pequeñas cantidades con ese radical metílico y forma el metilmercurio. Eso es lo que envenena, fundamentalmente, eso es lo que envenena, que son cantidades muy pequeñas, pero que hay que controlarlas. Y luego, en cuanto a las plantas concentradoras, que tratan, por ejemplo, el oro con cianuro, o tratan los minerales de sulfuros por flotación a través de santatos, tanto los santatos como el cianuro, en las plantas relaveras, que son horizontales en el caso de Nazca, sencillamente se biodegradan. ¿Qué quiero decir con eso? Se integran a la naturaleza y algo más. Los nuevos productos que se generan en términos físico-químicos son inofensivos, no son venenosos y no hacen daño a nadie. Y como además las plantas que fundamentalmente están en la zona de Nazca y Yacarí están en zonas planas, no hay lluvias, en consecuencia el desplazamiento inclusive de los relaves no hace tampoco ningún daño. Yo con esto no hay que interpretar de que se trata que la minería ilegal se mantenga de la manera como se va a mantener ahora, no. Tenemos definitivamente que ennoblecerla, tenemos que enriquecerla en términos de formalidad, pero no podemos ir al choque. La terapia de grupo entre lo que significa formalizar a los mineros en tan corto plazo, lo único que va a generar es una violencia que no la deseo para nadie y menos para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, congresista. Sí, tiene la palabra el congresista Rubén Coa. A ver, señor presidente, yo aprecio todos los conceptos que se vienen virtiendo y respeto con mucha franqueza todas las propuestas que tienen que ser ciertamente debatidas. No obstante, lo que yo quiero, señor presidente, señalar es que debemos pronunciarnos específicamente en torno a esta propuesta, al proyecto de ley 1602. Y debo decir en nombre de mi grupo parlamentario
de que esta es una propuesta que pretende modificar varios componentes del decreto legislativo 1100. Sí, con mal gusto, con el colega. Gracias, colega. Muchas gracias, presidente. No solamente para decir, yo no soy partidario de aprobar este proyecto de ley de ninguna manera, me voy a abstener. O sea, pero con todo he expresado aquello que creo y pienso que es bastante acertado para poder hacer una política de formalización en los próximos meses y, si es posible, en los próximos años. Sí, gracias. Entonces, de manera muy sintética, esta propuesta colisiona frontalmente con la política actual que se viene implementando de parte de nuestro gobierno en materia de formalización de la minería ilegal, la minería artesanal e interdicción. De forma entonces que pueden haber ciertamente ribetes del debate en torno a todos los aspectos y las estrategias que comprenden esta política de formalización e interdicción, ciertamente. Pero de manera concreta, no estamos de acuerdo con esta propuesta en tanto, entre otros temas, tienen que ver con aspectos centrales y sustantivos de los decretos legislativos 1099 y particularmente el 1100, respecto al cual propone varias modificatorias, porque en la práctica, señor presidente, colegas, lo que proponen es la eliminación de la prohibición de casi todas las maquinarias que actualmente están usando los mineros ilegales en Madre de Dios y otras zonas del país, y solo se mantendría la prohibición de usar las dragas u otros artefactos similares en dimensiones, capacidad y magnitud, con lo cual, de aprobarse esta propuesta, habilitaría a todos los mineros a usar prácticamente de todo. Ese es el tema de fondo. Y en segundo término, este tema de la ampliatoria que ha sido comentado. Tenemos un cronograma que está en curso, hay marchas y contramarchas ciertamente, hay una serie de propuestas, hay mesas técnicas que se están implementando, hay un alto comisionado en referencia al tema, y esto estaría siendo desconocido con esta propuesta porque estaríamos posibilitando la habilitación e incursionando en los temas de los cronogramas ya establecidos también. Por estas consideraciones, considero que salvo hubiera una opinión en contra, nosotros vamos a tener una posición contraria, señor presidente. Señor presidente, yo creo que ya... Tiene la palabra, congresista. Creo que ya está más o menos asumida la posición, ¿no? Más allá de detalles y sesgos específicos, ¿no? Gracias, congresista. Sin embargo, sin embargo, vamos a dar el uso de la palabra al congresista Ángel Neira. A pesar de que las opiniones ya están claros, yo creo que es correcto, y además es un compromiso también de la comisión, el alto comisionado de formalización de los mineros informales. Vamos a hacer la invitación para que él informe en la comisión cómo están el avance de formalizaciones. Pero sin embargo, le vamos a dar la palabra al congresista Ángel Neira. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, ya la posición es ponerlo al archivo esto, yo creo que ese no es el punto. El punto es que hay que asumir la responsabilidad de lo que se está argumentando acá y de la visión que conlleva esto. Acá, obviamente, que las opiniones solicitadas al Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, sobre todo el Ministerio de la Producción, que tenían la responsabilidad de controlar los insumos a través de los controles, no se ha hecho. Sobre todo, la responsabilidad que tenían de controlar el flujo del petróleo para que la minera ilegal no esté funcionando, no se ha cumplido. A pesar que tenemos la ley de interdicción, igual ha aumentado la producción de oro, Entonces, lo que estamos viendo, ese es el punto. Entonces, no es que estamos en contra de estas medidas, pero no se ve en efecto. Yo al mismo ministro le he entregado videos de cómo denuncian autoridades que están comprometidas y donde uno de los objetivos acá dice la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal.
y los que están asociados son autoridades que permiten esas mafias. O sea, por ahí no se está atacando. Si vamos a atacar a las personas, a todo que hace daño ambiental, que se haga porque son unos malditos contra el planeta, y ¿por qué no hacemos también a la gran minería que contaminó con en Moquegua, por ejemplo, años contaminando a la población, respirando, y por qué no se le hace, vamos y le bombardeamos también su fábrica, hacemos interdicción ahí también? Entonces, esto no queda pendiente. Se está trabajando, hay que hacer denuncia también a todas esas minerías que han hecho daño a la población, al ser humano. Se necesita el daño ambiental, indemnización a esos temas. Es igual, entonces no podemos decir, ¿dónde está el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales? Entonces nadie ve ese tema. Entonces acá es el control, acá falta de autoridad. Ya tenemos estas medidas y se ve claramente. A mí, ¿qué me dijo el ministro de Defensa, el ministro de Interior? ¿Sabe, congresista? Sí sabemos de que sucede eso de noche, pero nuestros helicópteros no trabajan de noche. O sea, permiten, o sea, lo dicen y hacen. Entonces, ese es el problema, y también termino con esto, señor presidente. Está bien, rechacen lo que ustedes quieren, pero esta comisión tiene la responsabilidad, que queda grabado acá, que en 7 meses, ojalá, por el bien del medio ambiente, por el bien de la formalización, por el bien de la gobernabilidad, en 7 meses se cumpla. Y no vaya a ser que ustedes mismos vayan a pedir una ampliación. Porque acá el tema es, ¿qué va a pasar con esos 40.000 que no se van a formalizar? Que van a tener esta actividad que el Estado lo permitió, que durante años les ha permitido, y la mafia, la corrupción de las autoridades ha hecho que desarrollen esto. ¿Qué va a pasar? Ese es el problema. Entonces, si van a ver, el comisionero mismo ha dicho, acepta que no se van a formalizar todo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Qué actividad económica va a hacer Madre de Dios o Puno cuando saquemos eso? Es lo mismo que el contrabando. El contrabando no lo van a desaparecer en Puno, en otras fronteras, mientras no haya opciones alternativas, no haya políticas que reemplacen. Entonces, de eso se trata. Yo dejo presente nuestra posición también, que no está claro todo esto, de estas intervenciones, de esta formalización, cuando vemos, no se ve claro el camino, no se ve claro la ruta. En abril 2014, honestamente, con lo que hemos visto, dudo bastante, y por eso pedimos que busquen el plan B, el plan C, para que esto tenga éxito. De lo contrario, asuman la responsabilidad. Gracias.